Soy una joven de 20 años y aún recuerdo con nitidez el día en que mi vida cambió sin que lo pareciera en ese momento. Vivo con mi madre y mi padrastro en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Mi madre, Carmen, siempre fue cariñosa pero reservada, y mi padrastro, Ernesto, tiene 35 años, una sonrisa fácil y una manera de moverse por la casa como si fuera suya desde hace décadas. Crecí escuchando sus conversaciones en la cocina, su risa apagada en la sala y a veces la tensión que se generaba sin que yo entendiera del todo por qué. Para mí, aquella casa fue siempre sinónimo de cobijo y de las pequeñas certezas cotidianas. Conocí a Lucía en la universidad. Ella tiene 22 años, es extrovertida, segura y tiene una belleza natural que no exige atención pero la consigue sin esfuerzo. Su risa llena la habitación, y su presencia altera de manera sutil la mecánica de cualquier grupo. La invité porque necesitaba compañía durante unos exámenes y porque mi madre estaba de viaje por trabajo. Pensé que sería un fin de semana de estudio, conversaciones nocturnas y comida casera. Nunca imaginé que sería el inicio de una historia que remezclaría todo a mi alrededor. Desde la primera tarde en que Lucía cruzó el umbral de nuestra casa, su manera de saludar a mi madre fue cálida y respetuosa, como si ya la conociera de siempre. Carmen la recibió con una taza de té y una mirada que mezclaba hospitalidad y cierta curiosidad. Ernesto pasó junto a la puerta, lanzó una sonrisa cordial y continuó con sus tareas, como si su presencia fuera un acontecimiento cotidiano. Aquel primer día hubo risas, historias de la universidad y planes para la noche. Estudiamos, vimos una película y cenamos juntos, la velada fue ligera, casi inofensiva. Al principio fue sutil, gestos prolongados, miradas que se demoraban un instante más de lo necesario, comentarios sobre la voz de Lucía o sobre su forma de moverse. Me di cuenta porque conozco a mi padrastro desde que era pequeña y sé cuando se interesa por alguien. Pero también sentí algo extraño, como si una parte de mí se resistiera a observarlo con ojos distintos a los del niño que lo veía como figura protectora. Aún así, intenté no prestar atención y me concentré en mis libros, en mis exámenes y en las conversaciones con Lucía sobre planes futuros y viajes. Las noches se convirtieron en largas conversaciones. Lucía hablaba de sus sueños, de sus deseos de viajar y de la sensación de libertad que le provocaba la idea de probar cosas nuevas. Yo, desde mi lugar, escuchaba con una mezcla de admiración y cierta envidia. A menudo, cuando nos quedábamos despiertas hasta tarde, la veía caminar por la sala, estirarse delante de la ventana y dejar que la brisa la acariciara. Ernesto la observaba con la calma de quien contempla una obra de arte. No era grosero ni explícito, simplemente había en su manera de mirarla una atención especial que antes no había dirigido a nadie de forma tan persistente. Una tarde, mientras preparábamos café, mi madre recibió una llamada que la obligó a quedarse fuera una noche más. Fue entonces cuando propuse que Lucía se quedara en mi cuarto para no dejarla sola. Ella aceptó con una sonrisa y, al cerrar la puerta, me dijo en voz baja: «Tu casa es acogedora, tu madre es un encanto, creo que encajaré bien aquí». Su sinceridad me dio confianza y, por primera vez, me sentí feliz de haberla invitado. Aquella decisión pequeña, aparentemente inocua, fue la semilla de lo que vendría. Los días siguientes trajeron consigo pequeños cambios. Ernesto comenzó a invitar a Lucía a tomar té en la cocina, a interesarse por sus estudios y a ofrecerle ayuda con ciertas tareas. Conversaban sobre libros, sobre música y sobre la vida. En una comida, le preguntó a Lucía sobre sus proyectos y ella respondió con honestidad y gracia. La relación entre ellos se fue estrechando de manera natural, o al menos así parecía en la superficie. Para mí, la situación generaba emociones encontradas. Por un lado, me alegraba que mi amiga se sintiera cómoda, por otro, sentía una intranquilidad que no acababa de nombrar. Con el paso de las semanas, las visitas de Lucía se prolongaron. Mi madre regresó de su viaje pero la dinámica ya había cambiado. Ernesto parecía más introspectivo, a veces perdido en pensamientos que no compartía. Notaba que cuando Lucía estaba en la casa, él encontraba excusas para pasar más tiempo allí. Se ofrecía a acompañarla a la estación, a llevarla a clases o a traerle apuntes. Eran gestos pequeños, casi inocentes, pero abundantes. Yo me preguntaba si mi percepción estaba siendo exagerada por mi sensibilidad natural a las atmósferas familiares o si realmente algo distinto estaba naciendo entre ellos.
Una noche, después de una cena en que las risas llenaron la mesa y la conversación fluyó con facilidad, Lucía vino a mi habitación con una expresión que no supe interpretar. Se quedó en silencio un instante y luego me dijo, creo que he encontrado algo que no esperaba aquí. No supe qué contestar. Su voz tenía un matiz de asombro y confusión. Le pregunté qué quería decir y ella, con delicadeza, mencionó que se sentía acogida, pero que también había alguien que le hacía compañía de un modo que la sorprendía. Sus palabras me removieron y, aunque intenté mantener la calma, sentí que un temor nuevo se instalaba en mí. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión que no predominaba en conversaciones abiertas, sino en silencios y en los detalles del lenguaje corporal. Yo observaba y callaba, intentando no convertir todo en un problema mayor de lo que era. Sin embargo, la convivencia comenzó a volverse incómoda. Mi madre parecía ajena a la transformación. Tal vez no la quería ver o tal vez su corazón estaba en otro lugar. En cualquier caso, la normalidad empezó a quebrarse. Ernesto y Lucía pasaban más tiempo juntos fuera de lo habitual, y cuando volvían a casa había en sus rostros una suavidad nueva. Fue entonces cuando ocurrió el momento decisivo. Una tarde lluviosa, encontré a Lucía en el jardín, recogiendo hojas y hablando sola, como si conversara con el viento. Me acerqué y me senté a su lado. Sin rodeos, le pregunté si lo que sentía por Ernesto iba más allá de la amistad. Ella me miró con unos ojos tristes y respondió, no lo planeé. No fui yo quien lo buscó, pero a veces las cosas surgen sin pedir permiso. Sus palabras me dolieron, no por su honestidad, sino por la complicidad que empezaba a formarse sin que nadie pidiera mi opinión. La revelación hizo que mi mundo se resquebrajara. Una parte de mí quería enfrentarlos, exigir explicaciones, hacer preguntas tan directas que todo quedara expuesto, pero otra parte, más prudente, sabía que esas acciones podían desencadenar consecuencias irreparables. Decidí entonces observar con cautela, recoger indicios y proteger mi paz interior. Pero los acontecimientos tenían su propia voluntad y, pronto, ya no sería posible permanecer al margen. Con el tiempo, la relación entre Ernesto y Lucía se concretó en encuentros más íntimos, aunque siempre velados y discretos. No puedo describir con detalles explícitos lo que ocurrió, porque prefiero centrarme en las emociones y en las decisiones que vinieron después. Lo que sí puedo decir es que su vínculo se fortaleció y que eso llevó a mi madre a una encrucijada dolorosa. Al descubrir la relación, Carmen vivió un choque que desconcertó a todos. Hubo gritos, explicaciones, lágrimas y una sensación de traición que clavó su sombra en cada rincón de la casa. La decisión de Ernesto fue firme, pidió la separación. No fue una reacción impulsiva ni una propuesta leve, fue el resultado de una atracción sostenida y de una determinación de cambiar su vida. Carmen, herida y confundida, aceptó la separación con una mezcla de incredulidad y tristeza. Para mí fue un terremoto íntimo. Ver a mi madre reparar su mundo día a día me dolió de maneras que no sabía cómo explicar. Ella, que tantas veces fue mi refugio, ahora necesitaba consuelo. Intenté estar a su lado, pero la confusión y la culpa hicieron difícil encontrar las palabras correctas. La casa que antes era símbolo de estabilidad se transformó en un escenario de decisiones difíciles. Tuvimos que reorganizar nuestras rutinas, hablar con abogados, enfrentar comentarios de vecinos y, lo más complejo, sostener las emociones rotas. Lucía y Ernesto optaron por estar juntos abiertamente. Su relación se volvió parte de la realidad cotidiana, y aunque intenté aceptar la idea con dignidad, no pude evitar sentirme traicionada, confundida y extraña ante el nuevo paisaje emocional. Hubo momentos en que me pregunté si mi lealtad estaba mal ubicada, debía proteger los lazos del pasado o permitir que cada quien buscara su felicidad. Con el paso de los meses, cada uno intentó reconstruir su vida. Mi madre buscó apoyo en amigas y en terapias, yo continué con mis estudios y aprendí a acompañarla sin juzgarla. Lucía, por su parte, se mostró arrepentida por el dolor causado, pero también segura de la decisión que había tomado. Nunca olvido las lágrimas que derramó una tarde en la cocina, mirando al suelo y pidiendo perdón con palabras que sonaban sinceras. Ernesto, por su parte, parecía haber encontrado una serenidad nueva, como si hubiera resuelto una parte de sí que llevaba tiempo en silencio. Me detengo aquí ahora, pero antes de terminar quiero confesar algo que aún me acompaña cada noche, la ambivalencia.
No es sencillo vivir con la certeza de haber sido testigo del derrumbe y la reconstrucción simultánea de una familia. A veces siento que perdí la inocencia de ciertos rincones del hogar, otras, me sorprendo encontrando libertad en la posibilidad de escribir mi propia historia fuera de las sombras de lo que fue. Hay momentos en que pienso en cómo nos miraban los vecinos, en los rumores que se tejieron y en la manera en que lo íntimo se volvió público. Sé que muchos querrán saber qué ocurrió después, cómo mi madre reinventó su vida, si Ernesto y Lucía lograron sostener su relación, cuál fue mi papel en todo aquello y cómo terminé yo, esa joven que un día invitó a una amiga a quedarse. En la segunda parte explicaré las decisiones concretas que tomamos, los argumentos difíciles que tuvimos que pronunciar y los pequeños actos de bondad que, de forma inesperada, sirvieron como bálsamo. También relataré las noches en que entendí que el perdón no siempre es sinónimo de olvido y cómo aprendí a reconstruir mi propia identidad. Por ahora, cierro esta parte con la sensación de que he dado el primer paso para comprender el entramado de mis afectos. Quiero que quien me escucha sepa que no busco justificar ni condenar, sino narrar una experiencia humana compleja, un nudo de deseo, lealtad, error y consecuencia. Cuando estés listo para continuar, vendrá la segunda parte, donde las piezas de este rompecabezas empezarán a encajar de maneras que ninguno de nosotros esperaba. Te esperaré en la siguiente parte pronto. Con el paso del tiempo, cada uno encontró su propio camino. Mi madre reconstruyó su vida con una fuerza que jamás imaginé, comenzó nuevos proyectos, recuperó amistades antiguas y poco a poco volvió a sonreír sin esfuerzo. Yo, observándola, entendí que a veces el dolor no destruye, sino que revela nuestra capacidad de renacer. Ernesto y Lucía continuaron juntos, pero su relación ya no tenía el brillo secreto de los inicios. La convivencia los enfrentó a realidades más duras, expectativas distintas, responsabilidades nuevas, silencios incómodos. No sé si algún día lograrán construir algo sólido, pero comprendí que su historia, por más que me afectara, ya no me pertenecía. Hoy miro atrás sin rencor. La casa cambió, nosotros cambiamos, y yo también aprendí a caminar sin miedo a perder lo que creía seguro. Esta historia me enseñó que nada permanece intacto, pero también que siempre queda espacio para empezar de nuevo. Y aunque todavía siento cierta nostalgia cuando pienso en lo que fuimos, también siento una paz nueva al saber que, de algún modo, todos logramos seguir adelante.